de Samuel, capítulo 16, versículo 21. Primera de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 21. Qué honra es estar en este lugar. Amén. ¿Lo encontró? Dele un aplauso al Señor y tome su asiento entonces. Aleluya. ¿Qué está haciendo este pastor? Va a decir usted. Un rey tuvo un sueño. Soñó que perdía todos los dientes. Y el rey llamó a un sabio y le contó el sueño. Y el sabio le dijo, qué tristeza. El rey lo había llamado para que interprete el sueño. Y el sabio le dijo, qué tristeza, señor mío. Cada diente perdido es un ser querido suyo que va a morir. Entonces el rey le dijo, qué insolente, sáquenlo afuera y denle azotes, denle 100 azotes. Wow. El rey mandó a buscar a otro sabio, y entrando por las puertas de gigantes del palacio y mirando todo asombrado este sabio, tal belleza de su castigo, de su castillo, llega donde estaba el rey y el rey le cuenta el mismo sueño que al sabio anterior. Y el sabio, sabiendo lo que le había pasado al anterior, él dijo, y pensándolo bien, y yo creo que este sabio era argentino, porque los argentinos tenemos fama de vivos. Y este sabio le dijo, Señor mío, qué alegría. Dice, eso significa que usted va a sobrevivir sobre todos sus parientes. Entonces el sabio, con una alegría muy grande, se pone en pie y le dice, denle a este sabio 100 monedas de oro. Y la gente no entendía. Él sale afuera, viene un hombre y le dice, ¿cómo hiciste, argentino? Y le dice, no es la forma en que lo dices, sino cómo lo dices. Amén. Usted va a decir, ¿qué es lo que voy a predicar? Lo que el Señor me ha dado en esta noche. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 21 dice, y usted puede acompañarme a leerlo. Y dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su pajez de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, ¿qué tomaba? El arpa, y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Hay escenas de importancia en la Biblia, versículos en diferentes libros de la Biblia. Y Dios siempre quiere transmitir algo a través de su palabra. Dios siempre en toda la Biblia utilizó representaciones y simbologías y parábolas con un propósito. Y eso fue transmitir. Todo lo que Él ha creado, todo lo que Él dejó escrito en su palabra fue por un propósito. Y en la Biblia hay enseñanzas que hay que tomarlas literalmente, pero hay otras que son simbólicas, que también quieren decir algo o demostrar algo. Dios ha usado símbolos y comparaciones en toda su palabra. El lenguaje simbólico es el que mejor traduce las realidades espirituales, las más difíciles, íntimas y profundas escritas en la Biblia. El símbolo no define la realidad que trata el verso escrito, pero sugiere y apunta a caminos. ¿Cuántos dicen amén? Abre perspectiva y explora la experiencia de un mensaje sin definirlas. Por ese motivo, cada versículo nos deja una enseñanza, como por ejemplo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20.
Y dice la palabra de Dios, aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que está diciendo en esta palabra, la palabra la cual nosotros nos vamos a enfocar unos minutos, es embajadores. Dice que somos embajadores en la tierra, que somos representantes de Él. Para saber y descifrar el mensaje que Dios dejó en este versículo, debemos saber cuál es el objetivo de un embajador. Literalmente hablando, el embajador se utiliza o se utilizaba como representante del Estado del que procede a negociar, difundir la información con el fin de mantener la paz y establecer relaciones con otros estados. Quiere decir intermediario. Ahora, ¿qué significa un embajador? El diccionario me dice persona que con mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otro estado, al estado que lo nombra. Esto quiere decir en 2 de Corintios, el versículo que acabamos de leer, que Dios nos dio un trabajo para hacer. Con solo mencionar figurativamente que somos embajadores. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, que somos linaje escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio y pueblo escogido por Dios. Mire, yo no sé usted si está escuchando o no, pero Dios nos dice que somos nación santa y pueblo escogido por Dios. Es decir, que en Dios es el único en el quien podemos confiar y predicar. Cuando dicen amén. Nuestro trabajo como embajadores de Dios es de establecer relación entre la persona y Dios. Principalmente somos representantes de Él. Debemos actuar y trabajar como embajador sin avergonzar a aquel que nos envió. Amén. Otro verso donde hay una simbología sobre el amor de Dios es en el libro de Oseas capítulo 3 versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, el cual miran a dioses ajenos. Lo que Dios quiso decir en su pueblo Israel, es que ellos estaban siendo infieles a Dios al mirar y adorar a otros dioses y no era a Él. Dios transmitió un mensaje a su pueblo utilizando simbólicamente la vida de Oseas. Dios utilizó a Oseas no para avergonzarlo, sino para transmitir el amor de Dios a su pueblo. Todos conocemos la historia que Oseas tuvo que tomar una mujer adúltera, una mujer de la calle. Y ahora, ¿cómo Dios podía representar eso? ¿Cómo podía demostrar Dios el amor a su pueblo? Porque siempre estaba diciéndole que amaba a su pueblo, que Él honraba y que bendecía a su pueblo, pero no había forma de que ellos entendieran. Entonces tuvo que tomar a un profeta para poder utilizarlo y en forma de simbología decirle, yo te amo así como Oseas ama a esa mujer. Aunque aunque ustedes no me adoren, aunque ustedes no me sirvan, yo te sigo amando. Y eso es una palabra especial para nosotros, porque el amor de Dios no va a menguar, no va a haber nada, que le va a impedir que Dios nos ame más. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Hay unos renglones muy importantes que hay que descifrar, porque son mensajes para las personas, para usted y para mí. Yo veo a un Dios que quiere investigarnos y que quiere que investiguemos y que descifremos el mensaje oculto de la palabra. Porque la Biblia a mí me dice, escudriña las Escrituras, porque en ella os parece que hay vida eterna. Amén. No es solamente lo que nosotros alcanzamos a leer, sino lo que Dios quiere transmitir a través de su palabra.
No podemos leerla solamente superficialmente y de corrido, sino que tenemos que ponernos a investigar. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para que todos nosotros podamos entender lo que Dios quiere decirte en algún versículo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando te sientes atormentado en problemas, abre la Biblia. Yo conozco personas que dicen, a ver, Señor, ¿qué me vas a decir? Y abre la Biblia, leen el versículo y Dios le habla a través de ese versículo. Porque no es lo que está escrito, sino lo que Dios quiere decirte. Dios tiene formas especiales en la cual Él transmite su amor y transmite los pensamientos de Él hacia nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Voy a repetir el versículo en 1 Samuel 16, 21, el primero que leímos. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su pajez de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que esté David conmigo, pues él ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, ¿qué tomaba nuevamente? El arpa. Y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo de Saúl se apartaba. Saúl estaba siendo atormentado, mi hermano, por un mal espíritu de parte de Dios, y él tuvo que mandar a buscar a alguien que tocara el arpa. ¿Para qué? Para que él sintiera conformidad, para que él estuviera tranquilo, para que el espíritu malo se fuera de él. Mire, no era el único David en la cual sabía tocar el arpa, pero sí David era el único que podía echar fuera demonios. Pero hay algo especial que no era David en este versículo, sino era el arpa que tocaba. Amén. El versículo es claro, dice que David tomaba el arpa. David seguramente no era el único. El arpa se considera uno de los primeros instrumentos musicales de cuerdas conocida en la historia de su origen. Se remonta a la antigua Mesopotamia, donde se han encontrado representaciones de arpa que datan de alrededor de 3000 años antes de Cristo. El arpa tiene un significado que hay que descifrarlo. Y para descifrarlo debemos investigar y escudriñar por qué el arpa es importante en esta escena. ¿Qué quiere decirnos Dios a través del versículo? Y hoy lo vamos a descubrir. Para empezar, hay que descubrir, lo primero que debemos descubrir es qué debemos o qué somos nosotros para Dios. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la palabra del Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido para llevar mi nombre, ¿qué más? En presencia de los gentiles. Entonces, ¿qué nos está diciendo que somos Dios? Instrumentos. Entonces para Dios somos instrumentos, sin mencionar la palabra embajador que acá también nos dice, porque nos está diciendo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios en el versículo te está diciendo que eres embajador y que eres instrumento, sin mencionar la palabra embajador. Entonces somos instrumento también. Diga, yo soy instrumento. De nuevo, dígale al vecino, somos instrumentos. Amén. Mire, y escuche bien esto. Estos instrumentos, hablando del arpa, se basaron en el concepto de tener cuerdas hechas. ¿Usted sabe de qué están hechas las cuerdas de arpa o cuáles fueron las primeras cuerdas? Amén. Fueron hechas de pelos de animal. Las primeras cuerdas eran de pelo de animal, pero escuche bien esto. Eran las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. Dios me estaba amonestando y hacía varias noches que me estaba amonestando, porque cuando Dios quiere tener un trato contigo, Dios te amonesta. Y te levantas en la mañana y dices, oh, me levanto al baño, me levanto a tomar agua y son las 3 de la mañana y te levantas al baño y 3:15 y te levantas y te vuelves a levantar a las 3:30. No, es que Dios te está avisando. ¿Qué es lo que te está diciendo?
te quiero estar un ratito contigo. No has estado conmigo en todo el día. Pero Señor, y te levantas así medio dormitando. Son las 3:30 de la mañana y hace frío, estamos en invierno. Y esa noche sentí esa amonestación. Me levanto a tomar agua, me acuesto porque estaba frío. Es frío Mendoza. Me vuelvo a levantar, no me podía dormir, me dolía el brazo, me dolía las piernas, me dolía todo. Y digo, Señor, me voy a levantar a caminar. Y cuando veo, ya estaba sentado en mi mesa con el teléfono buscando versículos. Ya agarré la tablet y había ese versículo que vino a mi vida, vino a mi corazón, en la cual David estaba en presencia de Saúl. Y David tocaba el arpa y el espíritu malo de Saúl se iba. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que me quieres de decir? ¿Qué es lo que quieres decirme hoy a mí? Y de repente veo, y David tomaba el arpa. Entonces no me quieres hablar sobre David, me quieres hablar sobre el arpa. Y me puse a investigar justamente esto. ¿De qué está hecho el arpa? Y uno veo que agarra Wikipedia, ¿de qué está hecho el arpa? De madera. Y eran triángulos, y es así. No, pero no era el arpa lo que me llamaba la atención. De repente veo, y tenía cuerdas de pelos de animal. Uy, yo pensé toda la vida que eran cuerdas de acero. Pero en ese tiempo no había acero. Así que también empecé a leer cuerdas de animal, pero no me llamaba la atención. Empecé a investigar un poco más. Y de repente leo, principalmente las cuerdas del arpa, con el paso del tiempo, empezaron a cambiar. Y la preferencia fue por los intestinos de animales, especialmente de ovejas. Se convirtió en una cuerda de facto para la mayoría de los primeros instrumentos de cuerda. Entonces yo dije, ahí está, de los intestinos. Me llamó muchísima la atención, pero todavía no sabía por qué. Porque yo estaba viendo en el versículo que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo de David, de Saúl, se iba. Y se dice que las cuerdas que tenía el arpa que tocaba David eran cuerdas de intestinos de oveja. Wow. Entonces digo, acá está. David era músico. David era un adorador. Ahora, no me sentí llamado por el arpa, pero ya encontré lo que necesitaba. Y yo me tenía que dirigir a algún punto, porque no sé si te ha pasado que Dios cuando te habla es un punto específico. No es al montón, es algo ahí. Es algo en la cual Él te quiere hablar por algo, una simbología. Y cuando yo leí esto, digo, las cuerdas. Cuando David tomaba el arpa, tocaba las cuerdas con su mano, dice. Tocaba el arpa con sus manos. Ahora yo me puse a investigar más, pero dentro mío ya, porque ya no había nada espiritual que Wikipedia me diga, sino que era Dios el que tenía que hablarme. No hay diccionario que me explique eso. No hay libro que me explique eso. Pero sí hay un Dios que me pudo explicar en esa madrugada. Ahora yo me puse a pensar en las cuerdas. Y dijo que de los intestinos. Ahora yo digo esto. ¿Qué pasa por los intestinos? ¿Por qué no fueron creadas las cuerdas del arpa por arterias o con venas? Por donde circula la sangre de Cristo, por donde pasa la sangre que da vida. ¿Por qué intestinos?
vino a mi corazón porque Dios utiliza algo sucio, algo que está rodeado de suciedad, para poder hacer algo grande. Usted me está entendiendo entonces para dónde voy. El arpa que tenía y que utilizaba David era con cuerdas de intestinos de oveja. Entonces, Señor, ¿yo soy oveja o soy intestino? Y me lo pregunté, yo quisiera ser oveja, pero me dice, no, tú eres el intestino, porque yo te saqué de lo más sucio. Yo te saqué que estuviste rodeado de mugre, de suciedad, y yo te tomé de ahí y te puse y te usé como instrumento, y te puse en un lugar en la cual no solamente sirves para adorar, no solamente que sirve para transmitir música, no solamente para poder que suene bonito, sino para poder ahuyentar demonios. Porque cuando tú suenas, el espíritu malo que viene a tus hijos, el espíritu malo que quiere rodearte, que quiere lastimarte, que quiere infectarte y que quiere ensuciarte, empieza a emitir un sonido. Ahora yo dije algo, y ¿sabe qué? 3:30, 4 de la mañana yo estaba llorando, tomándome la cabeza, apoyándola en la mesa, y le digo, Señor, tú me sacaste de la suciedad. ¿Qué debo hacer? Y Dios en el Espíritu me dijo, tienes que sonar. Tienes que sonar. Tienes que transmitir un sonido. Pero no solamente para ti, sino para tus hijos. Entonces yo agarré las 4 de la mañana, me fui, me arrodillé en el pasillo de mi casa, toco las puertas, porque ellos se levantan temprano para ir a trabajar. Yo me arrodillo, toco las puertas y le digo, Señor, aquí estoy haciendo sonido, adorándote, para que los espíritus malos que estén rodeando mi casa puedan huir en el nombre de Jesús. Para que puedan huir en el nombre de Jesús. Y yo no lo podía creer, que había encontrado algo que ni el internet, ni el diccionario, ni Wikipedia me enseñó. Dios me habló. Y yo digo, Señor, soy intestino usado por ti. ¿Y sabe qué hice? Me encanta la música. Algo le hago al piano, algo le hago a poquito a todo, y el que hace poquito a todo no hace nada. El otro día estaban trabajando los músicos, y yo antes era músico, y agarré el teclado y empecé a cantar, y yo me escuchaba tan bien que cuando termina el culto, después de terminar el culto, mi señora me dice, aullaste todo el culto. Yo me sentía bien. Y yo digo, todavía canto. Gracias, Señor. Pero ¿sabe qué hice en mi casa? Empecé a aullar. Empecé a desentonar. Porque no soy entonado. Pero ¿sabe qué? Empezaron a caer lágrimas de mis ojos mientras yo oraba y adoraba a Dios. Porque no es lo que yo canto ni lo que quiero decir, sino lo que quiero transmitir. Yo no sé, mi hermano, si te sientes muy sucio para adorar, si te sientes muy sucio para poder levantar tus manos. Yo te digo, éramos intestinos, pero hoy somos cuerdas. Hoy somos cuerdas que podemos transmitir sonido, que podemos transmitir amor, que podemos transmitir la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando empezamos a adorar, la presencia de Dios desciende y lo malo se baja.
¿Sabe qué? Cuando la presencia de Dios cae a tu vida y empiezas a adorar y empiezas a aplaudir y empiezas a gozarte, la presencia de Dios viene y todo lo malo huye. Yo no sé cómo te sientes hoy, pero yo te voy a invitar a poner de pie en esta noche. Me quedan 13 minutos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Eres un arpa sin cuerdas? ¿Quieres ser intestino hoy? Cualquiera que me escuche de afuera va. Yo quiero ser intestino. Yo quiero ser usado por Dios. Levante la mano de aquel que quiera ser usado por Dios en su casa, que quiera ser usado por Dios con sus hijos. Si son músicos, si son predicadores, si son evangelistas, si son lo que Dios te ha dado para hacer. Si quieres sonar bien, si quieres transmitir la presencia de Dios, yo te invito a pasar aquí adelante. Yo te invito a que vengas a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque aquí estamos en la presencia del Rey. En este lugar estamos a los pies del Maestro. Yo me sentí muy sucio muchas veces, me sentí muy mal muchas veces, pero la presencia de Dios me decía otra cosa. La presencia de Dios me decía otra cosa. Yo le decía al Señor, no soy digno de estar donde estoy. No soy merecedor de nada, pero Él me decía, basta, cállate. Porque yo te saqué del lugar donde estaba rodeado de suciedad y te voy a poner en lugares de honor. Y te voy a poner en ese lugar. Mire, no es lo que sepas tocar. Si eres músico, eres predicador, y por ahí muchas veces, si te crees mucho, no eres nada. No somos nada si no tenemos a Dios en nuestra vida. No somos nada. Yo sé que hay personas en la cual han recibido esta palabra y se han sentido sucios muchas veces, y quizás aún, pero todavía hay tiempo y hay espacio aquí en este lugar para que Dios pueda usarte. En el lugar donde tú vayas, en el lugar donde tú estés, vas a transmitir un sonido. Porque Dios es tan bueno. Que nos sacó de ese barro. Él nos tomó, nos limpió y nos utiliza. Levanta tus manos ahí donde estás y empieza a adorar. Mira cómo Dios está tocando. Empieza a sentir de su presencia en esta noche. Dios quiere hablarte a través de la palabra. Dios quiere transmitirte algo con simbologías. Oh, aleluya, santo es tu nombre. Adore a Dios en esta noche. Exalte a Dios en esta noche. Que Dios pueda escuchar tu sonido. Que Dios pueda escuchar tu oración. Que Dios pueda escuchar tu alabanza.